Primero que nada, se trata de una iniciativa del secretario general para celebrar un evento del más alto nivel, es decir, de jefes de Estado y de gobierno, y precisamente por la preocupación que tiene el secretario general ante la perspectiva de que las metas que nos fijamos en los acuerdos de París no pudieran alcanzarse, y más aún cuando el nivel de compromiso que se acordó en París sigue siendo muy por debajo de lo que es necesario. Es decir, no solo no podemos permitirnos no llegar a ese nivel de cumplimiento, sino que necesitamos ir más allá. Bueno, si vemos lo que está ocurriendo actualmente, ya nos damos una buena idea de lo peligroso que es este avance del cambio climático. Lo estamos viendo ya en la elevación de los niveles del mar. Algunos territorios, algunos países incluso pueden desaparecer. Lo estamos viendo en una frecuencia y una intensidad de catástrofes naturales, particularmente huracanes, que están afectando de manera muy grave a muchos países, y yo diría peor aún a muchos de los países más vulnerables, de los países que disponen de menores recursos, que son a la vez víctimas del cambio climático y no responsables, porque no son países que emitan gases de efecto invernadero de manera considerable. Yo creo que ya es demasiado tarde. Yo creo que ya tenemos varios años con un diagnóstico muy claro sobre la gravedad del problema. Tenemos claro cuáles son las soluciones, tenemos claro cuáles son las ventajas de iniciar un proceso de transformación. Esto no es un tema estrictamente ambiental, este es un tema que involucra el conjunto de los temas vinculados al desarrollo, económicos y sociales. Teniendo ese panorama tan claro como lo tenemos ya desde hace varios años, yo diría que estamos tarde. Pero cada día que pase será más tarde y será más costoso, más difícil de tener ese crecimiento de la temperatura, de ese incremento. Si hacemos una proyección en las condiciones actuales, si no hay cambios radicales, no solo no lograremos esa meta que le mencionaba de menos de 2, sino que podríamos ir a 3 o hasta 4 grados de incremento con consecuencias verdaderamente muy lamentables. De ahí que el propio secretario general ha llamado estas políticas de inacción como políticas verdaderamente suicidas. Bueno, América Latina yo lo dividiría en 3 grandes grupos por simplificarlo y quizá para que se entienda mejor. En primer lugar, en América Latina estamos 2 países de los grandes contaminantes o contaminadores con volúmenes de emisión muy altos, que somos Brasil y México, y creo que Brasil y México tenemos una responsabilidad especial como grandes emisores. Creo que también tenemos que tomar en cuenta que hay un grupo particularmente vulnerable, que son los estados del Caribe, que pueden muchos de ellos incluso desaparecer como resultado de este fenómeno por la elevación de los niveles del mar. Y luego el resto de los países del continente, que teniendo niveles de emisión menores, pero también teniendo capacidades para contribuir, tenemos que involucrarlos.